Hola, Dios le bendiga. Donde quiera que usted esté, se le saluda Rubén Rojero, desde acá, desde Sombrerete, Zacatecas. Una comunidad que se llama Felipe Ángeles de Estancia. Aquí nos reunimos fervientemente, un grupito, principalmente de mi familia, y Dios nos bendice con la palabra. Miren, ¿saben qué? Traigo algo muy especial hoy, en este día. Hoy no traigo un mensaje en particular. Hoy traigo una enseñanza. Verso por verso. Un libro muy interesante que se llama Colosenses. Lo voy a estar dando cada semana. ¿Sabe por qué? Yo he realizado que nosotros como cristianos debemos de hacernos un análisis, analizarnos frecuentemente. Muchos vamos al doctor para que nos dé una checada en nuestra sangre, para nuestros riñones, la diabetes y todo eso, el pulso, la presión. Pero sabe de que se nos olvida de que también en lo espiritual debemos de hacernos un análisis. ¿Cómo estamos? Yo sé que toda la gente dice que son creyentes. Y unos parecen la pura verdad. Pero, mejor dicho, digo, no me quiero exaltar. Algunos parecemos la pura verdad. Yo me incluyo. Porque aquí no se trata de lo que sé, de lo que he aprendido, de lo que creo. No, aquí se trata de a quién estoy siguiendo. Y fíjense que aquí el libro de Colosenses es un libro que por eso lo escogí yo para enseñar acerca de lo que es un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque los colosenses, ¿verdad? Esta carta de Colosenses es como una cuarta del libro de Efesios. Se parecen completamente, traen el mismo mensaje. Lo único que diferencia en el libro de Efesios es de que el libro de Efesios, el capítulo 6, habla de guerra espiritual, ¿verdad? Y el libro de Colosenses nada más los deberes de un cristiano, ¿verdad? Pero trae el mismo mensaje. Pero ¿por qué el libro de Colosenses? Si el apóstol Pablo escribía cartas para que se diera vuelta esa carta a todas las iglesias que él plantó. Y se dice que este lugar de Colosenses, allí tenían como un tipo de, allí inventaron una medicina para los ojos. Ya ve que en ese tiempo, ¿verdad? Como no había lentes, no había anteojos, y luego a veces había tormentas de arena y todo. Y había mucha gente enferma de una enfermedad muy popular que pegaba en los ojos. Hacía sufrir mucho al que la padecía y todo. Por cierto que el apóstol Pablo padecía esa enfermedad. En Gálatas capítulo 4, me parece que es el versículo 8, allí dice a los Gálatas, dice, no, yo vine con ustedes una vez, dice, y a lo mejor ustedes en ese tiempo quisieran verse quitados sus ojos para dármelo, dice, porque me querían mucho por el mensaje que traía, pero ahora como ya les dije la verdad del evangelio, me he hecho su enemigo, por decirlo la verdad. O sea que también el apóstol Pablo tenía esa enfermedad, pero ellos inventaron, los colosenses, esa pomada, y fíjese que es bien efectiva, y por causa de eso, los colosenses, ¿verdad?, se levantaron en lo económico, allí en su economía, en lo social y en lo turístico y todo, así que, pero había varios cristianos nobles que realmente, ¿verdad?, creían en el mensaje del evangelio, ¿verdad?, que eran celosos de estudiar las profundidades de Dios por medio de las escrituras. Eran como los bereans, ¿verdad? En Hechos capítulo 17, versículo 11, el apóstol Pablo dice que los bereans examinaban la palabra de Dios diariamente para ver si lo que el apóstol Pablo enseñaba era verdad.
Así que ahí en Colosos, había ciertos cristianos que eran muy buenos cristianos. Y a ellos son a los que les escribe el apóstol Pablo. Dice aquí en el versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Así que, ¿por qué dice por la voluntad de Dios? Porque el apóstol Pablo, por si usted no sabía, fue el reemplazo de Judas. Ya ve que Judas, ¿verdad?, traicionó a Jesús, ¿verdad?, lo entregó, ¿no? Y en el capítulo 1 de Hechos miramos de que por causa de, no sé, o sea, se suicidó, se ahorcó, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pedro y los demás discípulos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a echar un volado, una suerte, a ver a quién le toca, un Matías o un José, ¿verdad? Y la suerte le cayó a un Matías. Pero mira, es la única vez que escuchamos de ese hombre. Ya no volvimos a escuchar en la palabra de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo, en el capítulo 9 de Hechos, allí miramos el principio de su llamado. Se llamaba Saulo. Entonces, yo creo con todo mi corazón que el apóstol Pablo fue el verdadero reemplazo de Matías, ¿no? Matías. ¿Sí? Entonces, ¿sabe de qué? ¿Por qué? Porque a Matías no lo volvimos a escuchar ya. Sin embargo, porque los discípulos estaban aferrados y decían, no, es que tiene que ser alguien que anduvo con Jesucristo, que anduvo con él y que lo conoció y todo eso, ¿verdad? Y pues el apóstol Pablo no anduvo con él. Al contrario, era enemigo del evangelio. Pero en el capítulo 9 Jesucristo lo llamó. Si quiere, lea ese capítulo cuidadosamente. Y luego después en el capítulo 26 del versículo 18 de Hechos, también ahí da el testimonio del apóstol Pablo. Dice que Jesucristo le dijo, para esto te he llamado, para que le prediques a los gentiles, para que les abras los ojos, para que se conviertan de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios, para que reciban por fe la salvación, el perdón de pecados. Entonces, ¿sabe qué? El apóstol Pablo, en sí, bíblicamente, el apóstol Pablo pudiera ser el verdadero papa de Roma. Porque la Biblia no menciona a ningún papa. ¿Sí? No. El apóstol Pablo, además el apóstol Pablo fue llamado a predicarle a los gentiles. Y el apóstol Pedro fue llamado a predicarle a los judíos. Oiga, los judíos ni siquiera se llevan con el Papa de Roma. Yo creo que hay que estudiar la Biblia, hay que estudiar, hay que educarnos, hay que investigar. No hay que dejarnos que nos den teta. No, hay que estudiar. Hay que ser gente de mente abierta. Entonces aquí en el versículo 1 y 2, aquí el apóstol Pablo saluda a los colosenses. Pero ya en el versículo 3 dice, siempre orando por vosotros. Era una característica del apóstol Pablo, que él era un hombre de oración. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice. Aquí está hablando del Padre y del Hijo. Esto va directo a los unitarios que dicen que solamente Cristo, los testigos de Jehová que dicen que solamente Jehová, que no sé qué. No, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, dice. Fíjense que los colosenses, ¿verdad?, tenían mucho amor. Aquí se refiere, cuando habla al amor que tienes por todos los santos, se refiere de que en este tiempo había muchos misioneros, había muchos evangelistas. Si usted quiere en su tiempo libre, déle una repasada a Hechos capítulo 21, del versículo 1 al 16. Allí va a mirar usted varios viajes que hizo el apóstol Pablo a diferentes lugares.
Pero entre esos lugares llegó a la casa de uno llamado Felipe. Y Felipe tenía 4 muchachas que eran profetisas también, ¿verdad? Y allí estuvo hospedado, allí le dieron hospedaje, ¿verdad? Hospitalidad le llamaban en ese tiempo. Y entonces, y en el versículo 16, allí también, léame a alguien capítulo 21, 16 de Hechos, por favor, ahí rápido, por favor, los que puedan encontrar bien 26. ese versículo 16. ¿Qué dice ahí? ¿26 qué? 21, 16. Dice, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a un Mnasón de Chipre, un discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Se fija, o sea que aquí se estaba tratando de misioneros, de evangelistas. No se estaba tratando de darle hospedaje a cualquier persona. No podemos darle hospedaje a cualquier persona desconocido, ¿eh? No sabemos a quién vamos a meter a la casa, ¿eh? Entonces aquí ellos eran bien buenos para dar hospitalidad a los evangelistas, ¿verdad? Y el apóstol Pablo los adula por causa de eso. Y del amor que tenéis a todos los santos, dice. Versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Todos nosotros, los creyentes, tenemos una esperanza. Por cierto, de que 1 Pedro allí le llama esperanza viva. De que tenemos salvación. Tenemos una esperanza de que nosotros no vamos a morir eternamente. El Señor va a tener misericordia y va a resucitar a los de Él y van a vivir eternamente. No toda la gente va a vivir eternamente, ¿eh? Los que van a vivir eternamente son los que han nacido de nuevo, y que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo y que han nacido de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Bueno, pues que toda la gente, todo el mundo que nace sin Jesucristo, nace con la naturaleza de Adán y Eva, la naturaleza caída, la naturaleza desobediente, ¿verdad? Por causa de Adán entró el pecado al mundo y entró la muerte. Pero según Romanos capítulo 5, dice que por medio de Jesucristo entró la vida, entró la salvación. Así que la única salvación es por medio de Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, por el cual nosotros podamos ser salvos. Es Jesucristo. Entonces, todo el mundo nace, desde que nace hasta los niños. No le hace que sean hijos de cristianos. Ellos traen la naturaleza de Adán y Eva. La naturaleza rebelde, la naturaleza pecadora. ¿Por qué cree usted que a los bebitos de unos 3 o 4 años nadie les enseñó a hablar malas palabras? Sin embargo, las hablan. ¿Por qué cree usted que en la primaria muchos niños se roban el lápiz, se roban el cuaderno o se pelean con los demás ahí, hacen pandillillas? ¿Verdad? Una vez miré allá en una tienda, andaba yo comprando y miré a una señora de esas pasalonas que no disciplinan a los niños, que el niño quería que le comprara algo y como la señora no se lo quiso comprar, no hombre, el niño se revolcaba en el suelo, llore y llore, y en eso se levanta el niño lleno de coraje y empieza a agarrar a la señora a patadas, a la propia mamá. Oiga, ¿quién le enseñó eso al niño? ¿Por qué nosotros tenemos que mirarnos obligados a enseñarles a los hijos a hacer el bien, a ser buenos? ¿Por qué? Sin embargo, lo malo no le tenemos que enseñar. ¿Por qué? Porque ya lo traen ¿verdad? Como dijo David en el capítulo 55 de los Salmos, versículo 5 dice, en pecado me concibió mi madre. Así que mire, todos nacen en pecado. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 23. Así que, ¿sabe qué? Le voy a decir que toda la gente está con la naturaleza de Adán y Eva. Y es muy importante que reciban a Cristo.
Solamente por medio de Jesucristo. Ellos, si hacen una verdadera plática con Él, ¿verdad? Una verdadera conversación con Él, ¿verdad? Íntima. Aquí el pastor no tiene nada que ver, aquí, ¿verdad? Quizá el evangelista sí. Quizá, ¿verdad? Pero la Biblia dice que los hombres no pueden salvar a nadie. La salvación es algo sobrenatural. La salvación es algo entre Dios, el Espíritu Santo y la persona que está siendo salva. Mire, yo le voy a decir algo. A mí muchos me trataron de persuadir a que yo recibiera a Jesucristo. Yo vivía allá en Inglewood. Tocaba en conjuntos de música, en cantinas, ¿sabes? ¿Verdad? Entonces, en los recesos salía yo para afuera, ¿verdad? Los taquitos ahí, ¿verdad? Y allí venían los aleluyas y me agarraban y me daban folletos y ¿verdad? Apostólicos, pentecosteses, bautistas, testigos de Jehová, ¿verdad? Y todo. Y yo agarraba el folleto y me lo echaban en la bolsa, ¿verdad? Pero mire, no me convertía. ¿Sabe hasta cuándo me convertí de veras yo? Hasta que empecé a experimentar muchísimos problemas económicos, sociales. Cuando toqué hasta el mero fondo, cuando no tenía yo a nadie que me ayudara, ningún familiar, ningún amigo, todos me dejaron completamente abajo, abandonado. Allí me di cuenta yo de que viéndola bien no hay amigos en esta vida. No hay. Porque a la mera hora lo dejan a uno abajo. ¿Y sabe qué? Pues quedé solote yo. ¿Y sabe qué? Nadie sabe que Jesucristo es lo único que tiene en su vida hasta que llegue a un punto en que Jesucristo es lo único que le quede. Y era lo único que me quedaba a mí. A mí ya me habían hablado de Jesucristo. Pero yo no sabía, yo no conocía nada. Entonces yo estando allí en ese lugar le pregunté a una persona, le dije, oye, ¿tienes una Biblia por ahí? Sí, claro, me regaló una. Hombre, me la empecé a comer. Y después conseguí el Viejo Testamento. También, la Biblia completa. Y empecé a estudiarla, ¿verdad? Porque yo estaba bien confundido. Hay tantos grupos, tantas religiones. Digo, si me voy aquí con ¿qué pasa? ¿Y aquel es el que trae la verdad? ¿O cómo le hago? Pues todos dicen que son los únicos. Pero mire, yo busqué a Cristo Jesús personalmente. Y mire, Jesucristo me agarró, sinceramente. No vaya a creer que es mentira, porque si es mentira, que me pase algo, que me llegue una enfermedad o lo que sea, una maldición. Pero mire, yo estaba solo en un cuarto, pidiéndole a Dios perdón por mis pecados, confesándole todo lo que yo había hecho, todo lo que yo traía dentro de mí. Porque yo era una persona que, pues, no era una persona grata. No había hecho buenas cosas yo. Y estaba yo de rodillas pidiéndole a Dios perdón. Y ¿sabe qué, oiga? Increíblemente, estaba en ese cuarto encerrado. Y en eso siento que llegó a mí un remolinito de aire, oiga. Fresquecito. Y hasta me dio tanto temor porque sentí la presencia de alguien más allí conmigo en ese cuarto. Y empecé a platicar con las otras personas allá que estaban en los siguientes cuartos allá con voz alta, ¿verdad? Pero no les dije yo de esa presencia que estaba dentro de mi cuarto, que no la miré. Pero mire, oiga, desde ese día, antes de eso, yo no entendía la palabra de Dios, yo no entendía la Biblia. Pero desde que experimenté eso, desde que tuve esa experiencia yo solo ahí, mire, dejé de fumar cigarro, dejé de hablar malas palabras, empecé a sentir convicción cuando echaba mentiras, empecé a dejar de pelear porque era bien peleonero. Así que ¿sabe qué? Ahí es cuando empecé yo a experimentar un verdadero cambio. Y otra cosa,
de que, ¿sabe qué? Que sucedió algo inesperado. Yo no entendía la Biblia. Pero ¿sabe qué? Desde entonces ya empecé a entender la palabra de Dios. Cada vez que agarro la Biblia y oiga, ya la misma Biblia me empieza a mí a ministrar. Es el Espíritu Santo que recibí ese día. Y eso es lo que, ¿sabe qué? Cada creyente debe de recibir cuando se acerca a Jesucristo. Después de que tuve esa experiencia, ya dejé de tomar, era bien borracho. Y luego yo a veces hasta fumaba cocaína, a veces cristal y todo eso, crack. Mire, todo lo dejé. Hasta se me quitó lo mal hablado. Increíblemente, empecé a aprender a respetar a las muchachas. Y hasta ahora he sido el mismo hombre desde que nací de nuevo. Si tú dices que eres cristiano, si tú dices que eres creyente, y todavía se te salen culebrotas cuando hablas, todavía fumas, todavía te emborrachas, ¿verdad? Estás en suspenso, Quizá no has nacido de nuevo. Quizá no has recibido el poder de Dios. Aquí el apóstol Pablo en el libro de Colosenses les está poniendo en claro, les está diciendo, ¿sabes qué? Es que quiero que estén bien. Hagan un diagnóstico. Aquí en el versículo 5 dice, a causa de la esperanza que está guardada para ustedes en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El verdadero Evangelio es potencia de salvación para todo aquel que cree. Versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa debe de ser la característica de un verdadero creyente. Que estemos llenos de conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Tristemente lo digo, yo he mirado tanta gente cristiana, creyentes, que se la pasan más escuchando música y cristiana. Está bien alabar a Dios, pero también es muy necesario pasar tiempo en la palabra de Dios. Hay que instruirnos, hay que leer libros. Yo le animo, lean libros. Hay autores, está Charles Spurgeon, está A.C. Lewis, ¿verdad? Está muchos comentaristas, ¿verdad? La Biblia dice examinarlo todo, retener lo bueno. Mi pastor era Chuck Smith de Calvary Chapel, ahí en Vista. Ellos nos daban la palabra, ¿verdad? Pero después me metí a otro instituto, se llama International University, ¿verdad? Y ellos me introdujeron a otros comentaristas que hablan de historia, ¿verdad? Y de la iglesia y todo eso, ¿verdad? Me ayudaron mucho también. Pero mire, no estoy quitándole a uno ni poniéndole a otro. Todos me ayudaron en conjunto. ¿Pero quién fue el principal? Yo, que le eché ganas. Dios está dispuesto a ayudarnos, pero Él quiere que también nosotros pongamos de nuestra parte. Que no nos quedemos nada más ahí estancados, nada más ahí dándonos la comida que nos da el pastor o la pastora o los maestros. No, hay que instruirnos.
¿ok? Hay que llenarnos de sabiduría y de inteligencia espiritual. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí viene lo bueno, versículo 11. Aquí esta aplicación le va a gustar. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Mire, los que están en la naturaleza de Adán, están bajo el poder de la carne. El odio, rencor, envidia, celos, arrogancia, egoísmo, avaricia y todo eso. Quieren vivir en los lujos, ¿verdad? Su Dios es ellos mismos. Quieren mirarse bonitos. Por eso yo no uso corbata. Yo siento convicción cuando miro pastores allá con corbata, parecen diputados. No. Cristo cuando anduvo aquí, él anduvo sencillo. No, ¿para qué voy a adornar la carne? Es mi enemiga. Si me aplomo, mi carne me va a llevar al infierno, 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Hay que ser transformado. Hay que nacer de nuevo. Así que ¿para qué adornar tanto la carne? Entonces, ¿sabe qué? Mire, hay que crecer en el conocimiento de Dios, pero mire, todos los que están en la naturaleza de Adán y Eva están muertos espiritualmente. Yo acepté a Jesucristo. Estaba ahí encerrado yo en un lugar solo. Me querían dar buen tiempo. Pero mire, allí el Espíritu Santo me tocó. Yo no entendía la Biblia antes. Pero mire, nada más tuve esa experiencia. Y ahora, no, hombre, tengo un conocimiento de la palabra de Dios que hasta yo me quedo admirado al beso. ¿Qué pasó conmigo? Fui fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, versículo 11. Para toda paciencia y longanimidad. ¿Sabe qué? Mire, hablando de los que están en la naturaleza de Adán y Eva. Están muertos espiritualmente. Hay que nacer de nuevo. Tienen que ser fortalecidos con poder. Yo me recuerdo que una vez allá en Tijuana compré un aparato, ¿verdad? Nuevecito, ¿verdad? Y entonces lo compré y ahí voy bien contento a la casa. No, pues hay que calar este aparato. Estaba nuevecito completamente, venía en la caja. Pero llegando a la casa, ya lo abro el paquete, ¿verdad? Y saco el aparatito ese, ¿verdad? Y traté de probarlo y ¿qué? No, pues no tenía pilas. ¿De qué servía ese aparato nuevecito si no tenía pilas? Y luego ella decía, tiene que comprarle las pilas. Y luego para acabar eran 6, Y luego de las grandes para acabar. Mire, le compré las pilas y ya trabajó bien. Así está la persona cuando recibe a Jesucristo. Viene con la naturaleza de Adán y Eva, la naturaleza muerta. Pero es muy importante que recibamos las pilas. Es el Espíritu Santo de Dios. Así estaban los discípulos. Así estaba Pedro, así estaba Juan, así estaba Marcos. Pero ¿hasta cuándo recibieron el Espíritu Santo? Hasta en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y allí el apóstol Pedro, hasta negó a Jesucristo 3 veces. Lo negó. Pero ya allí en el capítulo 2, cuando recibió el Espíritu Santo, ya era otro Pedro. Allí en el capítulo 5 de Hechos dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Un valor tremendo que le entró al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque ya tenía las pilas. Ya tenía el Espíritu Santo. Y lo sigo mirando yo, de que hay mucho cristiano, hay mucho creyente, que todavía hablan unas culebrotas tremendas y luego se estafan ahí entre ellos mismos, allí andan cambiando mujer como cambiar zapatos. Tienen hijos con una mujer y luego tienen hijos con otro, ¿verdad? Pobrecitos hijos en Navidad, oigan. Yo creo que quieren pasar su Navidad con su papá o su mamá, originales, pero llegan y no, pues es que es la madrastra. Imagina, es triste eso.
Es triste. Pero eso es lo que hace el diablo. El diablo quiere dividir matrimonios para que no haya unidad, porque dice si no hay unidad, pues no hay poder. Capítulo 12 de Mateo dice la palabra, dijo Jesucristo, dice, toda casa dividida o todo reino dividido no prevalecerá. Así que no. Hay que pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Hay que recibir a Jesucristo. Él es el único Salvador. Nadie más. La Biblia dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Ya cuando lo recibimos, mire, Él nos da esas pilas. Se nos quita lo mal hablado. Y ya no hay tentación de alcohol, ni cigarro. Nos da poder para nosotros poder vencer al pecado. ¿Cómo ve? Esa es la vida de un verdadero creyente. Versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder y conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjese que todos los cristianos, todos los verdaderos creyentes tienen una herencia. La Biblia habla de herencia. Le voy a pedir a mis lectores que me lean el capítulo 3, versículo 24 de Colosenses. Y luego también que me lean Hebreos capítulo 9, versículo 15. Y luego también, 9:15. Y luego 1 de Pedro 1:4. Alguien que me lea 1 de Pedro 1:4. Rápido, porque tenemos... Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Fíjense, allí dice en 1 de Pedro capítulo 1:4, dice, para una herencia, ¿verdad? Incontaminada, ¿y qué más? Incorruptible. Incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Sí, y luego en el capítulo de Colosenses 3, versículo 24, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Cristo el Señor servís. Y Hebreos 9:15, ¿qué dice? Y por causa de esto, Él es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo a muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Sí, la promesa de la herencia eterna. La Biblia en el Nuevo Testamento habla de dos cosas. Cuando habla de la promesa, se está refiriendo al Espíritu Santo. Cuando habla de la herencia, se está refiriendo de un puesto tremendo que Dios tiene para los verdaderos creyentes. ¿Sí? En Mateo capítulo 19, versículo 28, dice, y todos los que hayan dejado todo por mí, dice, recibirán 100 veces más en la herencia, en la recompensa. Eso es verdad, porque una cosa es ser cristianos aquí en la tierra, pero hay muchos cristianos que son cristianos, pero no están haciendo nada. Están viviendo para ellos mismos nada más. Esos no van a recibir mucha recompensa. ¿Para qué pensar en lo que terrenal aquí? Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos la salvación nuestra, de donde vendrá, la verdad, nos van a dar la recompensa. Así que aquí, ¿verdad? Aquí, versículo 13 del capítulo 1 de Colosenses dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino. Sí, la potestad de las tinieblas es el mundo, Nada más mire las noticias en la mañana. Yo me levanto todos los días, ¿verdad? A las 6 de la mañana veo las noticias, ¿sabes? No todo el tiempo, ¿verdad? Pero muy seguido. Puro desastre, puro asesinato, puro... Es increíble, hasta se me enchina el cuero. Digo, no, hombre, ¿cómo está el mundo?
El diablo está ahorita reinando en este mundo. Así, pero mire, Dios nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14, y ahí va el mensaje bueno, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por medio de Jesucristo nosotros tenemos redención. ¿Redención de qué? Antes éramos esclavos del diablo, del mundo, del pecado, de la muerte. Todos nosotros, nuestra herencia era el infierno. Pero vino Jesucristo y Él nos liberó de todo eso. Entonces, por la sangre del Cordero, por la sangre de Dios. Y no nada más eso, nos perdonó nuestros pecados. Fíjense que hace como unas 2 semanas, por cierto, yo venía del pueblo, ¿verdad? A veces me voy en mi carro solo, ¿verdad? Y fíjese que venía yo orando, pero antes de empezar a orar, le digo a nuestro Señor Jesucristo, le digo, Señor, antes de orar te pido que me perdones mis pecados. Perdóname, Señor, porque a lo mejor he pecado ayer o hoy, no me da cuenta. Pero ¿sabe qué? Entonces viene el Espíritu Santo y me dice, Rubén, dice, ¿qué pues? Tus pecados fueron perdonados. Sí. Tú ya no estás en que te perdonen tus pecados. Tú ya estás en que crezcas espiritualmente. ¿Ok? Dios te está formando. ¿Ok? Como los niños de kinder. Pasan a primaria, después a secundaria, después a la prepa. Todo depende del niño que quiere superarse. Igualmente también nosotros. Nuestro Señor Jesucristo ya nos perdonó nuestros pecados. Entonces, si le estamos pidiendo a Él cada rato, perdóname mis pecados, Señor, pues eso quiere decir que no estoy seguro si me perdonó o no. ¿Verdad? Y si no estoy seguro si me perdonó o no, eso quiere decir de que no estoy creciendo espiritualmente, pues. No me estoy desarrollando como cristiano espiritual en la sociedad. No estoy siendo un guerrero para Cristo. Ando en pañales. Ando en el grupo que menciona Hebreos capítulo 5:11. Que en vez de estar comiendo comida sólida, estamos tomando leche. Dice, porque todo aquel que toma leche, ¿verdad?, es inexperto en la palabra de justicia. Pero el que come comida sólida, ¿verdad?, es el que ha alcanzado la madurez. Ya. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está? ¿En el primer grupo que acabo de mencionar? ¿O en el segundo? ¿O en el tercero? La semana que entra, el próximo domingo, vamos a estudiar del versículo 15, ¿verdad? Vamos a seguir adelante en el estudio de Colosenses. Es un libro muy interesante. A mí me encanta leer verso por verso. Eso de hablar temas también está bien, ¿verdad? Pero también hay que hablar, ¿verdad? Libros, hay que leer libros, hay que comentarlos también. ¿Ok? Hay que dejar que el Señor nos hable, que el Señor nos forme, que el Señor nos moldee por medio del mensaje, de la palabra de Dios. Dios los bendiga. Y espero que escuche este mensaje hasta el final y que haga sus notas y nos miramos el próximo domingo. Dios les bendiga.